La mayor cantidad de infectados en lo que va de la pandemia en el Perú, 5.772 casos diagnosticados, 154 fallecidos más, que se suman a los de ayer, que me parece que fueron 176, que había sido el pico, lamentablemente, de víctimas mortales, y por supuesto ha sido el pico de, como les digo, de diagnosticados, de lejos, aproximadamente por 1.000 casos, ¿no? Estamos hablando de 5.000, como les digo, 722, un total de 129.751 casos positivos de coronavirus en el país. 159 son los decesos en las últimas 24 horas y en total vamos 3.788 fallecidos. Por supuesto, el presidente Martín Vizcarra hizo unos comentarios ahora en defensa de los tratamientos, ¿no?, que se aplican en el Ministerio de Salud. También el ministro de Salud, Víctor Zamora, hizo lo propio, y vamos a tratar pues de poder aventurar un escenario que ojalá sea más positivo en las próximas semanas, sobre todo, bueno, con estos cambios que hay. De un lado se ha abierto o se han relajado de alguna manera las condiciones de la cuarentena, pero de otros están haciendo operativos, vamos a llamarlo así, intensivos realmente, para poder encontrar a los contagiados, por ejemplo, en el transporte público, y los números hasta ahora también son de temer. Se encuentra con nosotros el médico epidemiólogo, director de Socios en Salud, además, Leonid Leca, a quien le damos la bienvenida esta noche. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estos números, para empezar, ¿qué cosa le dicen? Porque claro, estábamos hablando pues de la famosa meseta, pero en realidad esta meseta está encontrando picos, ¿no?, que sobresalen, y lamentablemente pues no son buenas noticias las que traen, ni por el lado de diagnosticados ni por el de fallecidos. ¿Cómo interpreta usted estos números? Sí, como comentaba, desafortunadamente tenemos nuevos récords, tanto en el número de casos hoy día, ¿no?, y el número también de fallecidos del día de ayer. Entonces, todavía en realidad, si bien es cierto, se está enlenteciendo el avance, el incremento de casos sigue en aumento, ¿no? Entonces hay que seguir todavía manteniendo las medidas de distanciamiento, que es lo único que nos va a ayudar. Hablaba hace un momento de los tratamientos, pero también estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Claro, por el lado de los tratamientos hay, digamos, sobre todo dos medicamentos de los que se ha hablado y que el presidente se ha referido directamente a ellos, tanto el presidente como el ministro de Salud. El primero es la famosa pues hidroxicloroquina, ¿no?, que causó controversia además porque el propio presidente estadounidense dijo que la estaba tomando. No entiendo muy bien para qué la tomaba, porque usted me corregirá, creo que estos no son medicamentos preventivos, ¿no? Y es el caso de la hidroxicloroquina, que es un medicamento para la malaria, y los estudios que cita la Organización Mundial de la Salud, en este caso, digamos, ponen en duda los supuestos beneficios que traería en infectados con coronavirus, y en segundo lugar incluso ubica lo que podría ser ciertas irregularidades cardíacas, o la posibilidad de irregularidades cardíacas. ¿Qué sabemos de este famoso hidroxicloroquina? Sí, bueno, primero, como todos sabemos, el iniciar prontamente un tratamiento es clave para tratar de cortar la transmisión y la severidad de la enfermedad. Entonces, en ese marco, todavía no hemos avanzado, desafortunadamente, con tener un medicamento que sea realmente efectivo. La famosa hidroxicloroquina, que hace 3 meses se lanzó como un buen medicamento, en realidad en las últimas semanas acabamos de tener nueva evidencia científica que está diciendo lo contrario, ¿no?, que sobre todo en los casos severos que están hospitalizados ha producido mayor muertes y mayor eventos cardíacos, como usted comentaba, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la evidencia, y uno va aprendiendo conforme van saliendo los estudios grandes, sobre todo porque cuando se empezó a estudiar la hidroxicloroquina salió de una hipótesis que en el laboratorio in vitro inactivaba, digamos, atacaba el virus y lo disminuía, ¿no? Sin embargo, ahora que ya vemos el uso en seres humanos a mayor escala, estos son los eventos que hay que mirar y hay que cuidar, ¿no? Ahora, podría ser... Sí, por favor, termine, sí. Sí, no, lo que iba a comentar es que lo que todavía no está muy claro, porque no existen muchos estudios, es el tratamiento al inicio, ¿no?, para los casos leves. Recientemente ha salido, hace un par de semanas, también un estudio en una revista muy reconocida, en el British Medical Journal, que habla de los casos leves dando hidroxicloroquina
tampoco hubo un efecto respecto a no dar nada, que le llamamos placebo nosotros los médicos, ¿no? Pero hay que observarlo. Lo que sí es claro que necesitamos un medicamento que pueda actuar pronto para cortar la transmisión. Y esa es la lógica que está intentando hacer el Ministerio de Salud, ¿no? Dándole a los casos leves, o sea, en la casa antes de que avancen a una enfermedad más grave y lleguen al hospital. Pero hay que tener cuidado porque la lógica de usar el medicamento es, primero, que sea eficaz, o sea, que me cure, que me disminuya la estancia hospitalaria, que me disminuya los síntomas, pero también que no haga daño, ¿no? Y ahí están los eventos cardiovasculares que hemos visto que pueden estar ocurriendo. Es bien importante lo que usted señala, doctor, porque también es cierto que ahora mismo estamos ante una situación que evidentemente no es perfecta y es un virus que se está conociendo y la idea, por supuesto, y el objetivo, como usted lo remarca, es salvar, no solamente salvar vidas, sino evitar que estos casos se conviertan en casos graves y efectivamente poder cortar cuando la enfermedad o el virus es detectado pues, en su estado leve. Entonces, evidentemente lo primero pues que hay que sacar del debate, porque hay quienes malentienden que esto se trata de automedicación. Esto primero no se trata en ningún momento de automedicación, esto se trata de lo que se está, digamos, brindando a los pacientes para, como usted dice, poder evitar que esto llegue a una fase más complicada. Pero lo otro que usted señala que me parece muy importante es, de repente, la hidroxicloroquina efectivamente se complica en casos más graves. Acá para estos tratamientos estamos hablando sobre todo de casos más leves, ¿no? Sí, bueno, hay una hipótesis, ¿no? Que la hidroxicloroquina podría funcionar antes de que el caso se complique, antes de que empiece esta tormenta inflamatoria, que es lo que complica a los pacientes en los casos severos, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis que hay que probar, pero todavía faltan más estudios. Lo que sí está claro con los últimos estudios que han salido publicados es que, según esos estudios, en los casos severos no está trayendo ningún beneficio. Entonces hay que remirar la norma, ¿no? Para ver qué se va a hacer con los casos que están hospitalizados o que están ahorita en este momento en cuidados intensivos. Sí, el segundo medicamento del que se ha hablado en los últimos días, y bueno, hemos visto un buen reportaje aquí mismo en TV Perú, en otros medios de prensa, yo he podido acceder a testimonios que suenan, digamos, esperanzadores, pero por supuesto uno sabe que en todo lo que es medicina, pues un testimonio o 10 o 100 probablemente no significa, ¿no?, que esto esté totalmente comprobado. Es el tema de la ivermectina, que es un antiparasitario en buena medida de uso veterinario, pero por lo que hemos ido conociendo, porque todos vamos aprendiendo con esta situación a diario, es que, por ejemplo, se utiliza frecuentemente para combatir enfermedades tropicales. Yo lo que, por ejemplo, en el oriente del país, algún especialista ha señalado que los efectos secundarios de este medicamento hasta ahora no serían como para preocuparse, independientemente de la efectividad que, como digo, pues hay no solamente testimonios, sino un par de estudios, al menos que a nivel local ya médicos peruanos están desarrollando. ¿Qué nos puede contar de este antiparasitario? Sí, la historia de la ivermectina es en realidad parecida a la hidroxicloroquina. Lo que se ha encontrado, y eso ya hace muchos años, dado otras epidemias, en el laboratorio que también inactiva, que actúa contra el virus SARS-CoV-2, ¿no? Igual contra otros virus, pero eso es in vitro, ¿no? Todavía hasta el día de hoy no existe ningún estudio publicado que demuestre la efectividad de la ivermectina respecto a las variables que hemos comentado, de si hay fallecimientos o si disminuye la hospitalización o los cuadros severos, ¿no? En realidad, lo único que sabemos son reportes de casos, experiencias, ¿no?, que, digamos, dentro del ranking de la evidencia científica es lo más bajo, ¿no? Y se necesita todavía tener estudios científicos que puedan demostrar eso. Ciertamente, como usted dice, los eventos adversos aparentemente no son tan dramáticos. Sin embargo, nuevamente, hay que tener cuidado y hay que hacer... ¿Tenemos un problema con el audio? Tenemos un problema con el audio, vamos a ver si podemos recuperar para ver cómo se comporta. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el doctor Leonid Leca, porque claro, estábamos hablando de estos dos medicamentos que, ojo, ya vienen siendo proporcionados
dentro del sistema público de salud. ¿Ya lo tenemos al doctor? ¿Estamos ya con el doctor Leca? Doctor, ya, perfecto. Doctor, entonces, usted nos señalaba que en el caso también de la ivermectina, evidentemente faltan pues los estudios que puedan comprobar su efectividad, pero también hay una suerte de hecho factual, ¿no? Que estos medicamentos se están ya administrando en el sistema público de salud para combatir. Y como veíamos y como yo le comentaba, pues hemos escuchado los casos de personas, por ejemplo, a los cuales sobre todo, y es lo que explicaba un poquito el presidente Vizcarra hoy, ¿no? Esta especie de kits de medicamentos que se reparte para ser administrados en casa, ¿no? Cuando los síntomas recién aparecen y ojalá poder controlarlos en ese punto. Más allá, como usted señala, de los estudios y demás, ¿cómo actúan estos medicamentos? ¿Por qué en un caso como el del coronavirus podría evitar que el virus se adhiera a las células, siempre hablando en condicional? Sí, bueno, lo que se ha demostrado justamente in vitro, ¿no? Es que lo que hace estos medicamentos es evitan que el virus se replique. El virus del COVID, del coronavirus, tiene que ingresar a la célula, usar el material genético de las células y replicarse. Entonces, esta ivermectina aparentemente cambia la acidez de la célula y eso evita que este virus se replique, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que nosotros estamos en un estado de emergencia y todos tenemos la esperanza de tener un medicamento que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se están dando indicaciones de tratamientos ambulatorios, hay que acompañar esos tratamientos. Y como usted decía, aquí no vale la automedicación. Esto tiene que ser caso por caso. Es un médico que luego de evaluar a un paciente indica un medicamento u otro y lo acompaña en el proceso de la enfermedad para ver si es que va mejorando o si se presenta algún evento que no se había esperado. Son medicamentos que se están empezando a usar en esta patología, en esta enfermedad, y no sabemos qué otra cosa más podría pasar. Ahora, al parecer, en los tratamientos tempranos, estos medicamentos lo que harían, sobre todo en el caso del segundo, es recortar el número de días, ¿no? O sea, porque parece que el virus, claro, es una suerte también de lotería que el caso vaya a pasar a un tema más grave. Entonces, la idea es, por supuesto, poder controlarlo, ojalá en casa. Entonces, estos medicamentos, al parecer, y hay otros, ¿no? Hay otras drogas, hay cócteles, por llamarlo de alguna manera, combinación de 3 drogas que veo que también se está viendo en otros países. Lo que se buscaría es reducir el número de días con respecto a los síntomas, ¿verdad? Sí, reducir los síntomas, reducir las molestias, reducir el número de días, como usted dice, reducir el tiempo de hospitalización si es que la persona va a llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, pero lo más importante es que lo que queremos es cortar la transmisión. Si una persona, digamos, podría estar transmitiendo 10 días, con esto ojalá pudiera recortarse a 3, 4 días, pero eso tenemos que demostrarlo en el seguimiento de las personas, de los pacientes, ¿no? Que es parte del problema que tenemos, ¿no? Entonces, se ha pedido a muchas personas que se aíslen en sus casas, pero no sabíamos las condiciones de aislamiento y probablemente han estado dentro de su casa contagiando a sus familiares, ¿no? Si le pudiéramos dar un medicamento que corte esa transmisión, eso sería mucho. Exactamente, ¿no? Y por eso la vía Panamericana y por eso la vía Mongrut que se ha inaugurado hoy. Doctor Leonid Leca, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Vamos a regresar con el doctor? ¿Vamos a regresar con el doctor? Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Leonid Leca. Vamos a regresar más bien a hablar de política con el abogado constitucionalista Omar Cairo. ¿Cómo es esto que la votación... Yo estaba un poquito pesado con ese tema los últimos días preguntándole a todos los invitados, pero por fin voy a poderlo conversar con el doctor Cairo. ¿Cómo así que la votación del gabinete este jueves va a ser tanto sobre el artículo 30 como el artículo 135? Tanto sobre el interregno parlamentario como un voto de investidura, como si el gabinete hubiera asumido el día de ayer. Volvemos.
este es un tema interesante porque, como les decía, en este programita hemos estado insistiendo con nuestros invitados. Han sido, en realidad, los que están en el ajo. Se lo hemos preguntado al presidente del Congreso en su momento, que nos dijo una cosa, que al final ahora es otra. Se lo hemos preguntado al primer ministro en 2 ocasiones. Y se lo habíamos preguntado antes al doctor Omar Cairo, que se encuentra con nosotros, y lo he leído también en una columna suya en Caretas. Doctor Cairo, gracias por estar con nosotros. Esta situación vamos de sui generis en sui generis, porque, a ver, lo que se ha decidido ahora en la Comisión de Constitución del Congreso es que el gabinete irá este jueves 28. Se suponía, y es lo que yo había leído en su columna y creo que lo hemos hablado antes en este programa, que esto iba a ser por el artículo 135. El paraguas es el artículo 135 de la Constitución, que es muy puntual y que dice, en una situación como la que estamos viviendo ahorita de disolución constitucional del Congreso, cuando se da lo que llamamos este interregno parlamentario, es decir, el periodo en el que el Ejecutivo ha funcionado constitucionalmente, repito, sin un legislativo al frente, lo que el gabinete va a ir a someter al hemiciclo es sus acciones en este interregno. Pero ahora lo que nos están diciendo es que van a votar primero el 135 y luego el 130, que es la votación de voto de investidura estándar, que, como nos lo recordaba Ceballos este viernes, ese aplica pues solamente a los 30 días o máximo 30 días después de que el gabinete juramente. Estamos hablando de 8 meses después. Doctor Cairo, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo. Enrique, ¿cómo está? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, las 2 normas establecen supuestos de cuestión de confianza. El artículo 130 de la Constitución establece que prescribe que el presidente del Consejo de Ministros, en todos los casos, no establece ninguna excepción, y el Tribunal Constitucional tampoco ha hecho ninguna excepción, se debe presentar al Congreso para exponer su programa de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, y hacer cuestión de confianza de ese programa y de esas medidas. En esta ocasión, como el Congreso estaba disuelto y después porque demoró la instalación y se presentó la pandemia que produjo en la primera sesión 10 contagiados, es que no se ha podido realizar esto. Es una situación, digamos, de fuerza mayor. Entonces no se le puede imputar al presidente del Consejo de Ministros la demora en haber acudido a presentar las medidas y el programa de gobierno. Pero tampoco se le puede exonerar de esto, porque es un deber presentar las medidas y el programa que va a desarrollar en adelante y plantear la cuestión de confianza. Esa es la única cuestión de confianza a la cual está obligado el presidente del Consejo de Ministros, porque el 135 regula un supuesto diferente, y es el supuesto en el cual el presidente está obligado a acudir al Congreso y a exponer los actos realizados en el interregno, ya no el programa y las medidas que requieren adelante, sino lo que pasó cuando el Congreso estaba disuelto. Y dice el 135 que el Congreso puede negarle la cuestión de confianza o censurarlo, y esa segunda cuestión de confianza no es obligatoria. La plantea si cree conveniente, y si no cree conveniente no la plantea. Si la plantea, el Congreso le podrá rechazar la cuestión de confianza, en cuyo caso el gabinete cesará, o le podrá aprobar la cuestión de confianza. Y si no la plantea, ahí es que el Congreso puede, si es que está disconforme con los actos del interregno, censurar. Pero la única cuestión de confianza que tiene que realizar el presidente del Consejo de Ministros es la del 130, porque la del 135 la planteará si cree conveniente, porque no es obligatoria. Ok, entonces la del 135, digamos, como presentación de cuestión de confianza es opcional, a pesar de que él de todas maneras va a tener que, digamos, rendir cuentas por las acciones del Ejecutivo en el interregno. Exactamente, porque el artículo dice, se le podrá negar la cuestión de confianza o censurarlo. Entonces, si fuera obligatoria la presentación de cuestión de confianza, no tendría sentido que se prevea la posibilidad de censura, porque si él presenta la cuestión de confianza obligatoriamente, el Congreso, para cesarlo, tendría que rechazarle la cuestión de confianza y ya no habría necesidad de censura. Ahora, en el artículo se pone la hipótesis de que no haya una cuestión de confianza planteada y que en caso de disconformidad del Congreso con los actos del interregno, el Congreso estará habilitado para censurarlo, procedimiento que tiene un trámite distinto a la cuestión de confianza. Es una moción presentada por el 25% del número legal de congresistas y luego que debe ser aprobada por más de la mitad del número legal de congresistas, mayorías que no se requieren para
el rechazo de la cuestión de confianza. Ahora, para terminar esta partecita, el Congreso no se corre el riesgo, entre comillas, de que el Congreso demande que también se vote la cuestión de confianza sobre el 135, o eso es potestad del primer ministro. No, eso es potestad del presidente del Consejo de Ministros. No, toda cuestión de confianza tiene que partir de una iniciativa ministerial. Bien. El único artículo de la Constitución que le obliga al presidente del Consejo de Ministros a plantear la cuestión de confianza es el 130. El Bien. resto tiene que ser una iniciativa libre, inclusive el 135. Vamos a ver si el mensaje... Es decir, sí. El Congreso no puede votar una cuestión de confianza sobre las actos del interregno si es que el presidente del Consejo de Ministros no la plantea. No la pide. Le voy a pedir una pausa, doctor Omar Cairo, y regresamos de inmediato con Cara a Cara. Estamos de vuelta en Cara a Cara, minutos finales. Doctor Omar Cairo, hoy el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la situación de hacinamiento en los penales y ha instado a las autoridades a tomar medidas lo más urgente posible ante la situación, por supuesto, que vivimos. Esto en un momento en el que el Congreso antes le había rechazado al Poder Ejecutivo el proyecto precisamente para deshacinar penales en esta coyuntura del coronavirus, pero al mismo tiempo el viernes le otorgó pues las facultades delegadas durante 7 días para legislar sobre materia penitenciaria. Esto quiere decir que el Ejecutivo podría básicamente ahora aprobar el proyecto de ley que el Congreso le rechazó. No, lo que ocurre es que el Ejecutivo ahora tiene la facultad de legislar, no de aprobar un proyecto de ley. El Ejecutivo tiene la atribución de establecer las reglas necesarias para que la situación de hacinamiento en las cárceles del Perú termine. Y yo creo que debe ser que termine para siempre, no solo por la pandemia, porque los reclusos siempre van a ser seres humanos, no solo en esta situación. Entonces, el Ejecutivo se ha convertido, en virtud de la delegación, en legislador. Tiene libertad para crear normas con los parámetros temáticos y temporales que ha establecido el Congreso en la ley de autorización. El ámbito temático, la cuestión del hacinamiento de los penales. El ámbito temporal tiene que hacerlo en 7 días. Si no lo hace en 7 días, pierde la posibilidad de legislar sobre la materia, que, como le digo, creo que debe ser una legislación para deshacinar los penales por siempre y no solo durante la pandemia. Bueno, efectivamente, pues es un desafío grande. Se han puesto las cartas sobre la mesa con respecto al tema de prisión preventiva, el tema de caso por caso, en fin, todas las distorsiones que finalmente tiene nuestro sistema penitenciario. Gracias, Omar Cairo, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias, Enrique. Hasta luego. Así es, hasta luego también. Hasta luego. Ustedes sigan con TV Perú, sigan con Francamente, que tiene un invitado muy, muy especial. Yo creo que se van a olvidar un poquito de toda esta situación. Osvaldo Catoni. Nos vemos mañana. Adiós.